Hermanos, quisiera llamar su atención a dos cosas principales que podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 20, a fin de contemplar tanto la ley como el evangelio. La ley como el evangelio. Bueno, y tengo que comenzar diciendo que todo este capítulo nos narra algo que Israel hizo bien. Es triste lo que estamos viendo, pero es lo correcto. O sea, cuando Israel se junta para ir a tratar con el pecado de Benjamín, es algo correcto, es lo que Dios había mandado, que cuando hubiese pecado en el pueblo tendría que ser cortado. Es la voluntad de Dios e Israel la está cumpliendo. A veces son en los casos más difíciles y extremos en donde el pueblo de Dios despierta para hacer la voluntad de Dios. Es hasta que pasa algo muy radical, muchas veces, que el padre de familia se da cuenta que tiene que poner atención con sus hijos. Es quizá cuando la muchacha ya salió embarazada, o cuando el hijo ya llegó borracho o drogado a la casa, cuando el padre presta atención a que tiene que hacer la voluntad de Dios. Pues así está pasando aquí. Pasó una gran desgracia y ahora el pueblo despierta. Y mejor tarde que nunca, aunque no esperes esas tragedias para despertar al llamado de Dios de su voluntad para tu vida. ¿Y qué hace el pueblo? He dicho que lo que está haciendo el pueblo es algo correcto, pero ¿qué está haciendo? Está tratando con el pecado. Esa es la voluntad de Dios, que tratemos seriamente con el pecado. Y hay dos formas en las que podría aplicar esto a la iglesia. En primer lugar, hermanos, individualmente. Es la voluntad de Dios que luchemos contra nuestro pecado, que lo atendamos, que lo sometamos, que lo subyuguemos, que no permitamos que éste avance, porque si permitimos un pecado hoy, mañana será peor, o mañana serán 2 y después 3, y esto se irá corrompiendo. Pero aunque podría aplicar esto en lo particular e individual, creo que lo más apropiado es aplicarlo en lo congregacional. Porque aquí vemos al pueblo de Israel juntándose para tratar con el pecado. Hermanos, me fue inevitable no pensar en el llamado de Dios a la iglesia de ejercer la disciplina eclesiástica. La iglesia, es cierto que no es un museo. La iglesia no es un museo. No es un lugar donde vienes a ver las mejores piezas de arte. Es cierto que la iglesia es un hospital y que estamos todos siendo santificados, siendo curados. Y nuestro rostro ahora no es tan bello, tan deleitable, porque aún caminamos en este mundo con tantas imperfecciones. No obstante, que la iglesia es un hospital, no significa que por lo tanto la iglesia va a permitir el pecado y que los cristianos pequen al por mayor. No, la iglesia es llamada que cuando un miembro dentro de la iglesia se encuentra pecando y después de ser reprendido no se arrepiente, debe ser tratado con toda seriedad
a fin de que esa nación de Benjamín sea rescatada, a fin de que Benjamín no corrompa a otros, y en última instancia, porque el pecado no arrepentido no puede pasar por alto de la presencia de Dios. Hermanos, que hoy recordemos que es la voluntad de Dios que cuando un miembro en la iglesia se encuentra sin arrepentimiento después de haber sido exhortado, este debe ser reprendido con la voz no solo del pastor, sino de toda la iglesia, cuando ésta lo deja de reconocer como cristiano debido a que permanece en su pecado. Algo se me venía a la mente aquí. Miren, no fue fácil para Israel hacer esto, ¿no es cierto? Miren, en primer lugar, suben a pelear y pierden. ¿Lo notaron? En segundo lugar, vuelven a subir a pelear y pierden. ¿Qué hubiese pensado parte del pueblo? Bueno, quizá esta no es la voluntad de Dios. Ya dejemos los que sigan pecando. No, vuelven a preguntar a Dios, debemos subir, suban. Hermanos, a veces los procesos de disciplina en la iglesia no son sencillos y van a traer problemas y dificultades e incomodidades. Pero debemos hacer lo que Dios manda, no porque es fácil, sino porque Dios lo manda, querida iglesia. Y hoy renovemos y recordemos que este es nuestro llamado, que cuando es necesario la iglesia debe ejecutar disciplina sobre aquellas personas que permanecen en pecado impenitente. Esto no es algo grato muchas veces. Pero hermanos, déjenme instruir en esto a esta querida iglesia. Pero hermanos, es nuestro deber honrar a Dios antes que a los hombres. Gracias a Dios, ahorita no estamos pasando ninguna situación difícil. Pero llegará tarde que temprano. Y espero más tarde que temprano, pero llegará la iglesia en donde tengamos que ejecutar la disciplina y quizás seremos movidos muchas veces a un exceso de compasión o un mover del corazón medio carnal, de pobrecito. Pero si las cosas se han hecho correctamente, si el amor y la paciencia se han demostrado, la iglesia tiene que ejecutar la disciplina. De hecho, nuestra constitución dice, nuestra constitución que recibimos la próxima semana, ya es una semana, hermanos, 7 de agosto, nuestra constitución dice que como miembro me comprometo que cuando sea evidente que se requiere un caso de disciplina, la ejecutaré. O sea, manifestaré mi acuerdo. Me va a doler. Va a ser difícil. Quizá fue un hermano muy amado, un amigo. Pero cuando es necesario y requerido, no me limitaré a dar mi aprobación, no me limitaré a dar mi acuerdo, porque quiero honrar a Dios antes que a los hombres. Esto hace a las iglesias poco populares. Pero ¿quién dijo que queremos ser populares? Queremos obedecer a Dios, hermanos. Y que Dios nos ayude a que esta iglesia siempre sea una iglesia que manifieste y practique la disciplina del Señor con toda paciencia, corrigiendo todo lo deficiente y esforzándonos por hacerlo con todo amor. Pero hermanos, que nunca deshonremos a Dios el no ejecutar la disciplina por un amor errado al hombre,
Porque no es amor. Amor es obedecer la palabra de Dios. Es amor errado. La iglesia que no disciplina, déjenme decirlo así, no ama al que debería ser disciplinado. No ama a la iglesia porque está permitiendo que se corrompa. Y no ama a Dios, que debería ser honrado sobre todas las cosas. Ahora, déjenme guiar esto a contemplar a Cristo de la siguiente manera. Hermanos, la destrucción o la casi destrucción total del pueblo de Benjamín, de la tribu de Benjamín, fue la voluntad de Dios. Y esto nos debe llevar a contemplar un aspecto del carácter divino. Un aspecto del carácter divino. Su santidad. Su ira. Si fue la voluntad de Dios la destrucción de Israel, de Benjamín, no debemos perder de vista que Él es un Dios celoso. Amigo, esto debe llevarnos a contemplar algo. Que si tú estás en pecado, este mismo Dios que mandó la destrucción de Israel, de Benjamín, será el mismo Dios que vendrá a juzgarte y a destruirte si no te arrepientes de tus pecados. Yo sé que el mundo predica un Dios que es puro amor y simplemente haz lo que seas, haz lo que quieras, sé lo que seas. Pero el Dios de las Escrituras es uno que no permitirá que el pecado no sea justamente castigado. Por algún tiempo, Sodoma vivió en su pecado y su maldad. Por algún tiempo la tribu de Benjamín hizo lo que quería, pero el juicio le va a llegar. Oh, que tema esta nación, que tema este país de México, porque la perversión a las cuales está llegando no quedarán impunes. Dios va a juzgar a toda nación que se rebeló contra su santa voluntad. Pero, amigo, no dejes esto en el aire con Dios va a juzgar a la nación. No, déjame tomarlo del aire y llevarlo a tu corazón. Dios te va a juzgar a ti por tu pecado. No, tu pecado no podrá ser barrido por abajo de la alfombra. Esto es lo que hace el Evangelio. Un mensaje de gracia. Que Dios, que podía castigarte por tu pecado. Escucha esto. Lo castigó en su Hijo para que tú no tengas que ser castigado. Este es el mensaje de gracia. Hoy te digo, no pasará por alto tus pecados ni tus ofensas. Pero ¿por qué has de ser castigado por esas ofensas si Cristo ya vino al mundo a salvar a los pecadores? Pero ¿por qué morirás siendo castigado por tus pecados si Él ya envió al Salvador? Si Él ya envió a su santo Hijo para que fuera castigado, no por las maldades de su Hijo, porque Él ni una sola tenía, sino por las maldades de su pueblo, que muchas tiene. Querida iglesia, ¿cómo no reunirnos a alabar hoy
a nuestro Trino Dios? ¿Cómo no apartar este día de nuestras actividades, de nuestras labores, y juntarnos y consagradamente escuchar su palabra con reverencia y cantarle aleluya? Porque Él castigó a su Hijo por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que morir. Él es digno de nuestra adoración, hermanos. Él es digno de nuestra obediencia. Él es digno de nuestra entrega, no a la mitad, no la entrega de un cuartito de vida, la entrega de nuestra vida, porque Él es nuestro Salvador. Esta es la ley y el Evangelio que nos empuja a alabar a nuestro Trino Dios. Que Dios siga obrando en nuestros corazones y que el que tiene oídos para oír, oiga el mensaje del Evangelio. Sigamos adorando a nuestro Trino Dios.